Versículo 10 del Salmo 107. Y fíjate cómo dice acá la palabra del Señor. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. El Señor los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y dejamos ahí la lectura de la palabra del Señor. Porque dentro del mismo capítulo vas a encontrar un montón de historias acá. Si venís más o menos seguidos a la iglesia y conocés la palabra del Señor, vos te vas a acordar inmediatamente, versión Reina Valera, Salmo 23. ¿Te acuerdas ese famoso salmo que comienza diciendo, cómo era que empezaba? ¿Se acuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por ahí el versículo 4 dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿cómo sigue? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El tema es que hay que diferenciar entre el Salmo 23, 4. Aunque ande, aunque tenga la ocasión, aunque las circunstancias me lleven, Señor, si vos estás conmigo, está todo bien. No temeré mal alguno. Volvé al Salmo 107. Fíjate que no dicen los que anden en el valle de sombra y de muerte. No, da otra posición. Dice, algunos moraban. ¿Qué quiere decir eso? No era que vos pasaste. No era que fuiste a visitar algún lugar. No, te habla de un lugar donde se vive. Un lugar de sombra y de muerte. Un lugar donde no podés proyectar, donde reina el miedo, donde reina el encierro. Entonces, una cosa es pasar. Y yo sé que hay circunstancias en la vida que las cosas no son como nosotros nos quisiéramos. Y como hijos de Dios, nosotros confiamos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, de que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero hay situaciones en las cuales hay un valle de tristeza, de angustia, una enfermedad, alguien que falleció, alguna situación que te sacude por dentro. Pero ¿cuál es la seguridad de la palabra de Dios? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? No porque soy fuerte, sino porque el Señor está conmigo. ¿Está de acuerdo con eso? El problema es que acá el Salmo 107 te ubica ya no el que pasó, no el que ocasionalmente tiene una mala racha. Vive. Algunos moraban en estos lugares. Y vos fíjate que el mismo Salmo, el versículo 10, habla aprisionados en aflicción y hierro. O sea, no solamente el lugar es peligroso, no solamente el lugar es violento, hay desesperanza, no hay proyección de vida, sino que la gente está prisionera. Y yo quiero hablar de ese valle de sombra y de muerte que está acá, que está en nuestro corazón, que ya te acostumbraste, ¿viste? Porque cuando ya pasaste, vas a decir, bueno, pasé, pero los que moraban, es como que te acostumbraste al barrio. Todos conocemos lugares feos.
Y cuando vos no estás en el lugar feo, ¿viste? Llegas a un lugar y decís, che, qué feo olor que hay. Pero el que se acostumbró a eso no siente mal olor. Ya está acostumbrado, forma parte del paisaje. Hay cosas en nuestra vida que nos vamos acostumbrando. Decimos, no, y bueno, soy así. No soy tan, ni muy. Estoy ahí. Pero estás prisionero. Y vos fíjate que el mismo texto, en su riqueza, dice, aprisionados en aflicción y en hierros. O sea, ¿qué es la aflicción? Un sentimiento, una emoción, una tristeza, una angustia. Hierro es algo tangible. El tema es que el valle de sombra y de muerte, cuando está en el alma del ser humano, y el alma está conformada por la parte intelectual, emocional y la parte de la voluntad también, se proyecta en la vida física. Entonces ya no solamente no tenés ganas, el desánimo, la flojera, y bueno, y acá estoy, y así estoy, sino que eso también se transmite aún en la voluntad, en la vida propia del ser humano. Entonces, la palabra de Dios acá en este salmo, que es tan rico, pero solamente tomamos esos 6 versículos, te va a mostrar un barrio en el alma del ser humano peligroso, con mucha tristeza, con muchas deficiencias, muchas necesidades. El tema que uno cuando empieza a ver acá el próximo versículo, uno dice, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estamos como estamos? Es muy fácil buscar culpables. Es muy fácil empezar, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene sultano, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el país, la culpa... ¿Viste? Culpables vamos a encontrar por todos lados. A veces podemos decir, bueno, son las circunstancias que me llevan a estar así. Pero la palabra de Dios revela de alguna manera cuál es la causa de vivir en el valle de sombra y de muerte. ¿Tenés tu Biblia ahí abierta? Salmo 107, fíjate allí. Fíjate lo que dice allí la palabra de Dios. Algo que de alguna manera, hay veces que no nos gusta esto. Versículo 11 te muestra la causa y es la llave a todo el texto hacia adelante. Por cuánto fueron, ese por cuánto te está dando la razón. Por cuánto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron, despreciaron el consejo del Altísimo. ¡Pah! Entonces, viste, en el medio del valle de sombra y de muerte, del barrio peligroso, y buscas razones y la excusa, la culpa la tiene fulano, sultano. De acá te dice, no, mirá, el problema es simple, sencillo, y habla esa rebeldía contra Dios. Y cuando uno ve la historia de la humanidad, es interesante que esa rebeldía se plasma constantemente. La rebeldía contra Dios, la rebeldía contra la palabra de Dios. Cada vez con mayor fuerza vas a encontrar un montón de personas, y seguramente algunos hasta nos están mirando a través de las redes, donde dicen, no, yo no creo en Dios. No, yo no creo en Dios, ¿viste? Y empiezan con preguntas, ¿a dónde está Dios en la guerra? ¿A dónde está Dios en el terremoto? ¿A dónde está Dios con los chicos que sufren? ¿Viste? Está lleno de eso. El problema no es dónde está Dios, porque ahora vamos a ir viendo un poquito más adelante, Dios está al tanto y Dios está presente. El punto es dónde hemos dejado a Dios. ¿En qué lugar se lo ha dejado? Entonces, ese yo no creo en Dios, ¿qué está reflejando? No, yo no quiero que nadie me diga las cosas como hay que hacerlas. Yo no quiero que nadie me marque. Entonces, más fácil es,
Listo, no creo. Entonces no tengo ninguna responsabilidad, porque si digo que creo, inmediatamente me estoy metiendo en un problema. Pero no solamente uno puede ser rebelde a la realidad del Dios eterno, sino también rebelde a su palabra. ¿Cuántas teorías hay de cómo se ha formado el universo? ¿Cuántas teorías de cómo hemos llegado hasta aquí como seres humanos? Y escuchaste la teoría de la evolución, lo estudiaste en el colegio, un montón de ideas por allí, cómo se fue evolucionando con millones de años hasta ayer, que nada, incomprobable. Pero ¿por qué tanto empeño en decir, no, en realidad no, todo es obra de la casualidad, todo es obra de qué sé yo, no sé qué fuerza, qué energía? Porque reconocer que Dios fue el creador y es el Dios eterno, nos mete en problemas. Entonces la rebeldía. Pero esa rebeldía no solamente se manifiesta en el que no cree en Dios, el que desautoriza la verdad de la palabra de Dios, sino esa rebeldía aún puede tener imagen de cristianismo. Porque cuando uno toma las verdades bíblicas y las empezás a transformar en ritos, en costumbres, ¿viste? De alguna manera también refleja cuál es el problema del corazón. Yo las cosas de Dios las hago a mi modo. Las cosas de Dios hay que hacerlas así como yo digo. Y otra vez está la rebeldía. Y esa rebeldía es la que te deja estancado en ese valle de sombra y de muerte. Hay una rebeldía más para los creyentes. ¿Viste? Cuando decimos los creyentes, decimos, bueno, esta palabra es para los ateos, para el que no cree. Bueno, la palabra de Dios también nos abarca a todos. El apóstol Pablo, cuando él da ya por tercera vez su testimonio de cómo él había conocido al Señor, y él está delante de las autoridades, Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Fíjate lo que él dice, lo que el Señor le dice. Porque él cuando va camino a Damasco, y están los que dicen, no, iba a caballo, los que no iban a caballo, ¿viste? Todas esas discusiones que a veces no tienen ningún sentido. El tema que él se encuentra con el Señor y cae a tierra. Entonces la primera pregunta que Saulo en ese momento pregunta, dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor dice, yo soy Jesús, a quien vos estás persiguiendo. Inmediatamente la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Y vos fíjate qué es lo que está diciendo el Señor. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que aún me apareceré a ti. Está diciendo, aún en el futuro vas a encontrar cosas nuevas de parte de mí, dice el Señor, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, le estás direccionando para el propósito del Evangelio. Abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí tenés todo lo que es el resumen de lo que debe ser la predicación del Evangelio. Lo tenés todo ahí en ese versículo. Fíjate que dice el versículo 19. Por lo cual yo, rey Agripa, a quien le estaba contando, no fui rebelde a la visión celestial. Fíjate qué definición. Entonces, como hijos de Dios, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y en alguna etapa de nuestra vida hay algo que vos sentís que te está quemando dentro tuyo y tiene que ver con ese propósito que Dios tiene. ¿Viste como los discípulos que iban camino de Emaús
y se encontraron con el Señor. Y cuando desapareció Jesús, ¿te acuerdas lo que decían? ¿No era que ardía nuestro corazón? Y yo estoy seguro que el corazón de cada hijo del Señor en algún momento estuvo ardiendo. Algo que, viste, voy a decir, el tema, ¿qué haces? ¿Sigo hacia adelante? No, mejor no. No nos volcamos a ser fanáticos, no. La rebeldía, otra vez. Algunos moraban en valle de sombra y de muerte. Hay problemas. El título de esta prédica es La mudanza. Porque Dios no quiere que ninguno estemos en ese valle de sombra y de muerte. Y te puedes quedar criticando, buscando excusas, razones, aún desde el no creerle a Dios o no creer en Dios, aún creyéndole a Dios y uno teniendo un montón de excusas diciendo, bueno, en realidad, no sé, qué sé yo, no sé cuánto. Permitime que pueda leer un versículo, 1 Samuel 15, 23. Yo creo que es uno de los versículos más duros de toda la Biblia.